La Declaración Universal de Derechos Humanos estableció en el artículo 13: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado bajo ciertas restricciones. Por ello, el derecho a circular libremente en el territorio de un Estado no es un derecho absoluto. La Constitución y la ley imponen ciertas restricciones, muchas de ellas por razones de seguridad nacional, otras, como sucede en nuestro país, por razones o motivos de seguridad personal, pues de hecho existen zonas del territorio nacional en las cuales no se puede circular libremente por falta de garantías mínimas para la vida. Sin embargo, déjame preguntarte, ¿a dónde irías si pudieses volar sin limitaciones? Si fueras libre, libre para moverte, libre para circular. La libre asociación pacífica permite atenuar las brechas entre los contrarios y llegar a una solución para un bien común. Por ello, en el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia se garantiza el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Y además, se dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, pero la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Bueno, buenas tardes. Hoy, 4 de julio, en el Día Nacional de la Libertad Religiosa en Colombia, todas las religiones nos invitan a la reconciliación. Vamos a hacer una pregunta muy interesante. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va? Hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Libertad Religiosa en Colombia. Entonces quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted piensa que aquí en Colombia se vulnera la libertad religiosa? Sí, claro. Hay una parte muy importante que es en las religiones. Por ejemplo, entre la misma religión católica y la parte evangélica, hay una división debido a la parte de la devoción mariana. Los católicos tienen un dogma que es el respeto a María, la veneración a María, pero los evangélicos no respetan esto. Entonces, a veces hay mucha división y comparación entre ellos, se llegan a maltratar verbalmente, y esto, digamos, que está vulnerando el derecho a la libertad de culto entre ellos. Ah, ok. Y sin embargo, pues usted piensa que se intenta una reconciliación entre todas las religiones. Sí, claro. Por ejemplo, vamos a ver al Papa Francisco, que incluso él mismo en religiones diferentes, el judaísmo ha intentado ir a muchas partes siendo el Papa e incluso haciendo los mismos ritos que esa religión. Claro, así es. Muchas gracias, joven. Bueno, con esto hemos terminado y esperemos para otra edición. Gracias. Como libertad de prensa se denomina el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones, como la censura previa, el acoso o el hostigamiento. La libertad de prensa es una garantía constitucional fundamentada en la libertad de expresión propia de sociedades con sistemas políticos democráticos. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La libertad de imprenta es la facultad que se reconoce a todo ciudadano para que pueda exponer sus ideas en forma impresa, sin más limitaciones que las fijadas por la ley. Incluye el derecho a publicar y defender información sin previa restricción y solo sujeta a penas por su abuso. Por ejemplo, calumnios, insultos, incitación al crimen, desacato a la corte, etc. Se le conoce también como libertad de prensa, la cual es esencial para las sociedades democráticas, particularmente en lo relativo a la difusión de información política.
La libertad sexual abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Se excluye toda forma de coerción, explotación y abusos sexuales en cualquier tiempo y situación de la vida. De igual manera, abarca todos y cada uno de los derechos sexuales y los reproductivos. Tiene que ver con el cuerpo, la mente, la dignidad, las decisiones individuales y de pareja y la posibilidad de ejercer la sexualidad de manera responsable. La libertad intelectual, o también conocida como libertad de pensamiento, es uno de los derechos fundamentales reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En sentido amplio, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. La educación es sin duda el camino que nos puede llevar a mejorar. Es la herramienta más poderosa del mundo debido a que te permite cambiarlo y hacerlo un mejor lugar. Es por esto que debemos entender la libertad de cátedra como esa oportunidad y derecho para desarrollar todo nuestro potencial humano, en pro no solo del crecimiento individual, sino también entenderlo como la llave para ese desarrollo social, económico y ético que tanto buscamos en el mundo. Sin embargo, es importante entender que es un derecho sin limitaciones, sin influencia de pensamiento. Tenemos la potestad de encaminar nuestra formación dependiendo de nuestra propia esencia. La libertad de reunión es uno de los ejercicios sociales que menos practicamos hoy en día, en pro del mejoramiento social y económico de nuestro entorno. Es bien sabido que la participación ciudadana en nuestro país es escasa, y solo como ciudadanía nos limitamos muchas veces en criticar o renegar de la realidad política y la mala gestión de nuestros líderes en el gobierno. Sin embargo, estamos en deuda con nuestra responsabilidad de mejorar nuestra realidad, debido a que no ejercemos como debe ser este derecho, y es que reunirnos en un espacio libre, de forma pacífica, para hablar y discutir posiciones, soluciones y acciones nos ayudaría a mejorar cada contexto difícil de nuestro país. La libertad de empresa es la posibilidad de tener iniciativa de emprendimiento económico en cualquier ámbito, es decir, tener el derecho a crear y construir independencia laboral enfocado a un crecimiento económico personal, teniendo la posibilidad de contratar personal, establecer puestos físicos o manejar información virtual en pro de la sostenibilidad en el tiempo de la empresa. Es un derecho que aporta directamente al desarrollo económico del país y que hoy en día no se ejerce a gran escala por la limitación de cultura emprendedora en nuestro país, asimismo como el temor a fracasar y perder. Llegamos a uno de los derechos más importantes, como lo es la libertad de expresión, que se concibe no solo en la acción de expresarse libremente, sino también en la posibilidad de pensar de acuerdo a una visión propia, sin limitación ideológica o influencia obligada de posiciones políticas, económicas, sociales, entre otras. Es tan importante para nosotros porque provee esa capacidad de pensamiento autónomo en pro de nuestro propio desarrollo individual. Además, lo entendemos como un pilar fundamental para desarrollar la esencia humana, pues esta libertad nos permite ser lo que somos sin temor a pensar o actuar diferente.